Hola, buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta sesión PM de la segunda jornada de debate constitucional en Chile. Perdón, la primera organizada por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. En esta parte, nuestros expositores van a tratar el tema de jurisdicción y garantías de los derechos fundamentales y queríamos invitar a iniciar esta conversación a la profesora Leslie Sánchez. Ella es abogada, graduada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, donde además tiene un magíster en Derecho Parlamentario. Además es magíster en Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y, muy importante, es parte de la actual Comisión de Expertos del Consejo Constitucional. Además agregar que es académica de la Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad Diego Portales y tengo que además es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Profesora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerles la invitación a esta segunda jornada titulada El debate constitucional en Chile, avances del proyecto de Constitución 2023, organizado por la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Efectivamente, a nosotros nos corresponde estar en este panel número 4, ¿cierto?, sobre jurisdicción y garantías de los derechos fundamentales. Y debido al título, ¿cierto?, y a mi participación en el proceso de redacción del anteproyecto constitucional de la Comisión Experta, me voy a concentrar en hacer algunos alcances y comentarios sobre la propuesta del capítulo 7 sobre Poder Judicial. Y para comenzar, quisiera señalar una pregunta genérica, digamos, que me he hecho durante todo este proceso, y es que si estamos frente a una propuesta innovadora o francamente o derechamente dentro de un gran experimento constitucional en materia de gobernanza interna del Poder Judicial en razón de lo atípico, digamos, o innovador de su propuesta. Entonces, por cierto, señalar como segundo gran parámetro dentro de mi presentación es que sabemos, y por cierto al haber estado en la redacción y elaboración del documento, que es una propuesta de unos grados altísimos de innovación y que por consecuencia generó y seguirá generando hasta incluso probablemente el 17 de diciembre que se vota este anteproyecto, incertidumbre, tanto en la comunidad judicial como en la comunidad académica, en razón de no conocer, digamos, los efectos que eventualmente va a generar, porque tenemos una falta objetiva de evidencia empírica de una fórmula como la propuesta en el anteproyecto, toda vez que no se asimila en estricto rigor a ninguno de los mecanismos o estructuras que se han regulado constitucionalmente en otros estados. Vecinos o no tan vecinos, digamos. Por eso es esta pregunta constante de innovación o experimento. Y respecto a entonces entrando ya de lleno a la propuesta, uno de los grandes ejes que me gustaría especificar es que se han planteado en términos nacionales varios documentos ya académicos de la Universidad Católica, Universidad del Desarrollo, o columnas de opinión, también por colegas, en diversos medios de circulación nacional, donde se critica este gobierno judicial. Y allí yo encuentro que ya primero hay un sesgo, porque precisamente la propuesta, por lo menos en la Comisión Experta, y espero que así se mantenga en el Consejo Constitucional, fue no denominar esta propuesta como gobierno judicial, no llamarla gobierno judicial, sino por el contrario llamarla gobernanza judicial. Porque sabíamos que el concepto de gobierno judicial, que es más tradicional, que está sí contemplado en estructuras constitucionales como la española o la italiana, ¿cierto?, se referían expresamente al gobierno de los jueces o a un gobierno compuesto ya sea por un consejo de magistratura o un consejo judicial, donde la presencia mayoritaria es de jueces y juezas, y que están evocados fundamentalmente a las facultades de atribuciones de nombramiento.
En este caso, nosotros no quisimos utilizarlo, como les decía, porque no lo miramos desde la perspectiva del gobierno de los jueces. Si bien nos preocupamos de que hubiese una alta participación de ellos en la integración de los órganos, en ningún caso queríamos que se entendiera como tal, digamos, como una organización compuesta mayoritariamente por jueces de una especie de autogobierno, digamos, interno, precisamente por las críticas que hay a esas organizaciones, ¿cierto? De la captura de los mismos y la excesiva politización interna que se puede gestar. Porque además esta gobernanza atiende más bien hacia la eficiencia y eficacia, y es por eso que consideramos oportuno generar 4 órganos. En efecto 2, porque los otros 2, como la Corporación de Administración Interna Judicial y la Academia Judicial, ya existen. Son más bien figuras continuadoras con algunas innovaciones, pero son más bien de continuidad, y se generarían más bien 2 nuevas grandes comisiones. Y que buscan lo que la Academia sí, creo yo, ha estado de manera constante y uniforme señalando como crítica hacia nuestra actual estructura del Poder Judicial, que es esta excesiva fusión o incapacidad, digamos, de separar la función jurisdiccional de todas las demás funciones no jurisdiccionales o de administración. Entonces, era muy importante señalar que acá el foco inicial era separar la función jurisdiccional de las demás de administración, y luego que no quedara sobre, digamos, la interpretación del capítulo de que este será el gobierno de los jueces. Esas eran básicamente las 2 grandes razones. Ahora, alguien me podrá señalar o preguntar, ¿cierto?, o incluso de una manera bastante crítica, ¿por qué no el gobierno de los jueces? Las respuestas son políticas y jurídicas. La respuesta política más, digamos, coloquial que les puedo presentar es lo ocurrido en la Convención Constitucional. O sea, la Convención Constitucional del periodo anterior gestó una propuesta muy cercana a lo que nosotros conocemos como los consejos de la magistratura, y generó una cantidad de opiniones, digamos, contradictorias y extremadamente críticas a la propuesta. Y por lo tanto, al haber sido rechazado el texto con la profundidad y con la fuerza electoral que fue rechazado el 4 de septiembre, una de nuestras interpretaciones, puede estar, como le digo, lo correcto o lo incorrecto, pero una de las interpretaciones que hizo la Comisión Experta es que entonces también esa idea estaba dentro de las caducas, digamos, junto con el texto completo el 4 de septiembre. Por lo tanto, no era bueno revivir, digamos, ese debate que pareciera que ya había cierta negativa hacia el mismo. Y desde la perspectiva técnica es que el análisis comparado de las experiencias del caso español e italiano es que tampoco han logrado a la fecha resolver oportunamente la presencia, digamos, de jueces en sus tribunales, resolviendo el contencioso, ¿cierto?, de manera eficiente y eficaz. Ahora, ahí también quiero hacerme cargo de unos elementos, porque efectivamente los sectores conservadores que integraban la comisión experta rechazaban el gobierno de los jueces, el consejo de los jueces, pero el solo hecho de no funcionar bien en España y en Italia, sin profundizar las razones en virtud de las cuales no funciona bien. Y en eso, como le digo, también hay que ser bastante objetivo, porque si no funciona del todo adecuado, no es por el órgano en sí mismo, sino que también ha sido por la debilidad de conformar el órgano. El órgano de, como le digo, Consejo de la Magistratura, o el nombre que adopta en cada estado, está compuesto por personas que son designadas, en algunos casos, o en la mayoría, derechamente, por órganos políticos. Congreso Nacional, Ejecutivo, en fin. Y es allí donde se dilatan los nombramientos, y por lo tanto, al dilatarse el nombramiento de los integrantes de los consejos, se dilatan a su vez los nombramientos de los jueces de instancia. Entonces, sí había una crítica concreta que hacia el modelo, pero creo que a los sectores conservadores les faltó solidez argumentativa para poder fundamentar la verdadera razón de esa debilidad. Y creo que la debilidad, en mi opinión, habiendo quizás tratado de hacer un estudio un poco más detallado, era en la integración, como le digo.
Integración que si incluso hoy día uno lo revisa con el mecanismo de nombramientos actual, no solo en el Poder Judicial, Contraloría, Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, nos ocurre igual en Chile. No está pasando igual, o sea, en nuestro área sabemos perfectamente las carencias que hay de nombramiento en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, en fin, y que ha sido no necesariamente porque tengan un consejo de algo, sino porque no ha habido los acuerdos políticos en las sedes que corresponde para poder tener a esas profesionales ejerciendo sus competencias y atribuciones. En consecuencia, lo que podemos concluir de esta como etapa muy iniciática del análisis es que con más o menos fuerza argumentativa y análisis de los casos concretos de cada Estado, seguíamos teniendo la intuición de que la lógica del gobierno judicial no era la adecuada para nuestro país, agregando el elemento político que ya expresé, lo ocurrió en la Convención Constitucional y el rechazo del 4 de septiembre. ¿Cómo llegamos a una lógica tan innovadora de 4 órganos con una especie de comisión coordinadora? De esto voy a ser sumamente franca, tampoco es que haya sido algo que emanara espontáneamente de la comisión experta, sino más bien fue recoger un proyecto de ley que se había ingresado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera en su segunda etapa, digamos, en la cual precisamente su ministro de Justicia era el comisionado experto Hernán Larraín. Y fue él quien nos propone observar este proyecto de ley. Y ese proyecto de ley era el que como nos generaba la existencia de estos 4 órganos, 2 de continuidad, como dije, la KPJ y la Academia, y 2 nuevos, que era nombramiento, ¿cierto? Y el tema de administración interna de carácter más bien financiera. Por lo tanto, lo que ocurrió fue que, habiendo esa propuesta, decidimos, en términos aquí políticos, trabajar sobre esa propuesta. Yo, en lo personal, habiendo sido miembro de esa comisión, y puedo decirlo y transparentarlo, me pareció que también era lo más viable de ser aprobado con posterioridad en la subcomisión y en el pleno. O sea, recoger la mirada de los sectores conservadores provenientes del mundo progresista me pareció más viable en su continuidad y su aprobación que proponer algo nuevo, más desconocido que lo ya desconocido que era esto. Entonces fue una decisión muy pragmática. Y comenzamos a trabajar bajo la lógica de la propuesta como de este proyecto de ley que no alcanzó a la tramitación del Congreso Nacional, porque también debemos hacer presente que cuando lo ingresa el entonces ministro Hernán Larraín fue rotundamente criticado por la Comisión de Constitución del Senado, y de hecho no fue puesto en tabla, generalmente no avanzó prácticamente nada. Y por lo tanto, teniendo todo ese elemento a la vista, igualmente pensamos darle una oportunidad a esta propuesta, toda vez que además el comisionado Larraín lo había entregado, digamos, como modelo al análisis de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y ellos estaban haciendo estudios mucho más específicos y más concretos y análisis más empíricos sobre la viabilidad del mismo. Entonces, bajo todos esos parámetros, decidimos avanzar con esa propuesta. Propuesta que responde a varios elementos que eran extremadamente necesarios que teníamos que haber tenido en consideración, y yo lo digo honestamente, creo que lo tuvimos en consideración. Primero, que el diseño siempre debe estar consagrado en el texto constitucional. Obviamente de manera breve, abstracta y genérica, pero que debía quedar estipulado allí algo. No podríamos solamente hablar de se separará de las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales sin señalar cómo, cuándo y dónde. Entonces, el mandato creíamos que tenía que ser eso claro. Segundo elemento, la nomenclatura del órgano, es decir, la denominación, el nombre, el número, no era relevante para nosotros, sino que lo relevante eran las funciones y atribuciones que se le otorgaba a cada uno. Por lo tanto, ahí, como no podría variar, incluso en el Consejo de 4 o a 3 órganos, el tema era que las funciones quedaban extremadamente claras cuáles le correspondían a cada órgano. El tercer elemento, como ya lo señalé en detalle, fue hacernos cargo de las críticas que habían hacia el autogobierno de los jueces, la posibilidad de como una politización o captura de los mismos, y es por eso que incorporamos el elemento de que toda comisión va a estar compuesta por un número mayoritario de jueces, pero que esos jueces, si bien van a ser electos democráticamente al interior de sus pares,
se va a armar una nómina y de esa nómina se van a sortear los miembros que van a integrar cada órgano. Esto fue también muy polémico porque la propuesta de la Asociación Nacional de Magistrados siempre ha sido un órgano y luego que mayoría de jueces tercero elegidos democráticamente. Pero entendíamos que esta idea no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada por los sectores conservadores de la comisión experta. En consecuencia, encontramos la mixtura de la elección democrática más el factor de la suerte, digamos, con el sorteo, y nos pareció adecuado como alternativa para que la vereda del frente la aprobara, y así fue. Nos pareció mucho más viable desde la perspectiva de eliminar o evitar la excesiva politización, que era lo que básicamente ellos no querían. Incorporar como gran factor para el sistema de nombramiento el mérito. Y eso lo recogimos absolutamente de la propuesta de la Asociación Nacional de Magistrados. Eliminar los factores políticos subjetivos que hoy día tiene el sistema de nombramiento actual y poner como foco central para ascender, si es que se quiere mirar en esta perspectiva, en la carrera judicial, el mérito. Y que fueron 4 independientes coordinados entre sí, básicamente para incorporarle el factor de peso y contrapeso y de controles internos entre ellos. No tenía sentido generar 4 islas separadas si estas 4 islas no se comunicaban, no se interconectaban y no respondían a la realidad concreta, como lo voy a decir, un ejemplo específico. No podía cada comisión trabajar por sí sola, por ejemplo, en el nombramiento, sin saber cuáles eran las regiones con mayores déficits de magistrados y magistradas de los tribunales de instancia. Por eso es la lógica de esta como quinto órgano que se ha denominado de coordinación interna, para que permitiera también que ellos mismos se hicieran su propia accountability entre los órganos y pudieran preguntarse, por ejemplo, la academia judicial, porque están ingresando 20 postulantes, no 40, si cada año se abren, no sé, 30 vacantes. Ese tipo de elementos que hoy día no se comunican, pero pensamos que se podían comunicar de manera adecuada en una instancia de coordinación. Y finalmente, reconocer que este es un modelo de carácter híbrido, que sí existe en países como Dinamarca, que existe en países como Estados Unidos, cierto y otros, que no con las mismas características, pero que en el fondo existen los modelos híbridos. Y finalmente, para ir concluyendo, respecto de las grandes controversias que tuvimos que enfrentar, porque aunque fue polémico lo anterior, creo que fue fácil llegar a acuerdo, pero donde costó mucho, y creo que sigue costando, y el Consejo le va a poner su apoyo en el camino, es 2 elementos que uno lo puso el sector progresista y otro lo ha puesto los sectores conservadores. Nosotros como sector progresista hemos puesto el debate constante sobre en este modelo cuál es el rol que queremos que cumpla la Corte Suprema. Nosotros hemos propuesto una lógica horizontal de construcción del poder judicial, donde no hay superiores jerárquicos, hay instancias diferentes de conocimiento de las materias o del conflicto, pero no hay superiores jerárquicos. En consecuencia, entonces, la denominación, por ejemplo, literal de Corte Suprema, máximo tribunal del país, pareciera no ser necesario ocupar el vocablo máximo tribunal del país. Y por lo tanto, entonces, de allí deriva la pregunta, entonces, ¿cuáles son las verdaderas y exclusivas atribuciones que le corresponderían a la Corte Suprema? Entendiendo, como lo he dicho quizás coloquialmente en la comisión en muchas oportunidades, no es una oficina de recursos humanos, de selección de personal, para poder estar nombrando a todas las autoridades de las instituciones más relevantes de la República. Me parece que esa no es la atribución con la que nos gustaría se caracterizara o se definiera la oficina y funcionamiento de la Corte Suprema. Y esa debe ser latente. Nosotros creímos una respuesta en el anteproyecto, pero se abrió el debate nuevamente y hoy día está siendo debatido en el Consejo. Otra controversia, el número integrante. Nosotros tenemos una tradición constitucional de los 21 miembros, pero también es razonable cuestionarse por qué ese número, siendo que uno de los grandes elementos que se señalan también en los estudios profundos del funcionamiento de nuestra función jurisdiccional es la falta de reemplazo, la ausencia de magistrados, de los superiores, de integrarse
la lentitud en resolver las causas. Entonces uno se pregunta, ¿da abasto los 21 ministros y ministras? Y uno dice, si separamos la función, la respuesta va a ser como casi un círculo vicioso, ¿cierto? Si separamos la función y dejan de realizar funciones administrativas probables, pero también probablemente, atendido que sin el feriado judicial, los jueces tienen que hacer uso de sus feriados legales y de otros permisos que son propios del Poder Judicial durante el año regular, y eso hace que se ausenten por largos periodos, no siempre hay suplencia, y en fin. Entonces, la debilidad en el funcionamiento constante de las salas sigue ocurriendo. Creemos aún separando las funciones, por lo tanto, creemos necesario aumentarlo en el 2021 o a lo menos generar una línea de suplentes, pero con otras características que las que conocemos hoy. Y eso también sigue en debate. Otro elemento de Corte Suprema que ha estado siendo súper debatido y que sigue en el Consejo siendo debatido es la duración del mandato de los ministros de la Corte. Hoy sabemos que en realidad no hay una duración, sino más bien hay un plazo de expiración que tiene que ver con la edad que cumplen y dejan de ejercer estas funciones. Y nos cuestionamos de sobremanera el hecho en general, no solo en este capítulo, sino en todo el texto de los límites etarios, ya sea de inicio para el ejercicio del cargo o términos de ejercicio del cargo. O sea, ¿es recomendable establecer en el texto constitucional? Primera pregunta. Que nosotros continuamos con la tradición constitucional, pero no lo podemos resolver, para ser honesta. Pero mantengo la duda. ¿Es recomendable ponerlo? ¿Hay algún factor objetivo que determine qué edad es más acorde que otra edad para o iniciar un mandato o terminarlo? Y en el caso del Poder Judicial, donde hasta la fecha se hemos tenido 21 estados de posibilidad de integrar la Corte Suprema, para el número de jueces de instancia, hay menos del 0,0001 posibilidad de que tú realmente creas que en algún momento puedes llegar a ser ministro de la Corte Suprema. Entonces, además este denominado tiraje a las chimeneas es casi nulo en el Poder Judicial. Entonces, no lo entiendo para un juez que se está formando en la academia, que ingresa hace muy poco, ¿cierto?, de creer que va a realmente una carrera y que va a llegar en algún momento. Porque si le agregamos además el último elemento en conflicto, que siempre lo es y lo va a seguir siendo, creo que el sistema de nombramiento en Chile actual, con muchos factores de política determinados a más posibilidades, sobre todo si era un juez de una región extrema, con nueva oportunidad de conocer, en fin, a quienes deciden. Y los elementos, esos son elementos que pasan el mundo progresista y que siguen siendo debatidos, y el mundo conservador, sobre todo el Partido Republicano y su bancada que llegó al Consejo, ha puesto como tema central a incorporar en este proyecto la eliminación o evitar de todas formas o a cualquier costo, digamos, el por ellos denominado acto de juicio. Y ahí sí que entramos en una camisa de vencedora muy distinta a la inicial. Nosotros nos evocamos una cosa orgánica de cómo se estructurar, cómo hacer esta fisionomía perjudicial. Y como sabemos que conocemos un poco esta ruta, sabemos que el activismo judicial escapa absolutamente de las manos de una estructura constitucional de estas características, e incluso yo diría que escapa de la estructura constitucional general. Es muy difícil encontrar una norma concreta o específica que pudiera realmente prevenir este tipo de conducta de parte del magistrado y magistrado. Entonces, el Partido Republicano propone 3 a 4 enmiendas en esta dirección, pero que todas son complejas, técnicamente erradas, creo yo, porque lo que hacen es restarle la debida autonomía al juez al momento de resolver, como es la posibilidad de acusarnos constitucionalmente cada vez que falla más allá de lo que la Constitución permite. De acusar constitucionalmente sin distinción, o sea, desde el juez de Monotega hasta el ministro de la Corte Suprema. Entonces, creo que ese caso aumenta la gran politización del ejercicio de la función jurisdiccional. Y concluyo hasta aquí con estos elementos que son, podríamos decir, en los que nos encontramos en este momento en el debate constitucional 2023 en el Consejo Constitucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora. ¿Ahí se escucha? Se escucha mejor. El micrófono hay que ponerlo Sí. más lejos. Para, Se escucha saturado. para el profesor Gonzalo. Ahora vamos a invitar a exponer al profesor Gonzalo Cortés Moreno. Él es abogado de la Universidad Católica del Norte, Master of Law de la Universidad de California y candidato a doctor de la Universidad de Chile y Universidad de Valladolid. Es profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional en la Universidad Central y de los mismos ramos en la Universidad Católica del Norte. Así que, profesor, muchas gracias y lo escuchamos. Bien, muchas gracias. Bueno, lo de la central está un poquito desactualizado, pero no hay problema. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes y a quienes nos siguen también a través de la transmisión. La reflexión que yo quiero presentar en esta ocasión dice relación con la jurisdicción constitucional centrada en la protección de los derechos fundamentales. Esto porque uno de mis temas obsesivos y de los que vengo hablando hace harto tiempo, pero además porque creo que todos los procesos constituyentes, contando el primer proceso impulsado por la presidenta Bachelet, el proceso constituyente fallido del año 2022 y el actual proceso constituyente, si bien han intentado implementar algunas soluciones a las deficiencias que presenta tanto el sistema de justicia constitucional de derechos fundamentales como el instrumento central de este, que es el recurso de protección, lo han intentado dando pasos en algunos casos en la dirección correcta. De todos modos, creo yo, se han quedado cortos en los ajustes que son necesarios para hacer que este sistema funcione de manera coherente. Y en este sentido, mi crítica y mi comentario va a ir más orientado o va a estar más encaminado, ¿cierto?, a tratar de hacer dialogar los instrumentos existentes, ¿cierto?, los instrumentos propuestos y el sistema propuesto con la teoría general y también con los instrumentos de derecho extranjero, ¿cierto? Vamos a buscar en la experiencia comparada algunas luces sobre cómo debería funcionar todo esto. En primer término, desde la perspectiva del sistema, Chile tiene un sistema que dispone de un medio especial, ¿cierto?, de tutela genérica de derechos fundamentales, que es el recurso de protección. Es importante señalar que no todos los estados tienen un mecanismo de esta naturaleza. De hecho, hasta inicios de los 90, estos instrumentos eran más bien excepcionales a nivel comparado y nosotros formábamos parte de una excepción importante, ¿cierto? Estos mecanismos son excepcionales y son mecanismos propios, ¿cierto?, dirigidos a amparar un plexo más o menos amplio de derechos fundamentales en distintas hipótesis y frente a distintos sujetos. Y cuando un ordenamiento tiene este tipo de dispositivos o instrumentos, decimos que ese ordenamiento tiene una justicia constitucional de derechos fundamentales en el entendido que lo postulaba Capelletti, ¿cierto? Una jurisdicción constitucional de la libertad. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos que las constituciones comenzaron a considerarse normas jurídicas, los derechos proclamados en ellas se volvieron normas vinculantes y de aplicación obligatoria por todos los jueces y tribunales, y esto produce una transformación porque todos los jueces pasaron a ser en alguna medida, ¿cierto?, jueces constitucionales, y todos los órganos jurisdiccionales asumen entonces la tutela de los derechos. Y esto es importante porque desde el punto de vista orgánico, esto vino a desdibujar esta distinción que él señala, ¿cierto?, entre el juez ordinario, que aplica exclusivamente la ley, y el juez constitucional, que aplica exclusivamente la Constitución, ¿cierto? Esta diferenciación de órganos y de parámetros se desdibuja a raíz de este fenómeno, ¿cierto? Y los ordenamientos que van a comenzar a crear estos mecanismos de jurisdicción constitucional de tutela de derechos fundamentales van a tener que resolver algo, ¿cierto? Un dilema que es muy importante, que es un dilema de tipo orgánico, es cómo compatibilizo, ¿cierto?, cómo este sistema organiza las competencias de los jueces ordinarios y la de estos jueces constitucionales que tienen la atribución de resolver sobre estos mecanismos de tutela directa. Entonces, el gran desafío en esta materia es la articulación entre jurisdicciones. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo se ordena la protección de derechos fundamentales? Esa idea
se puede intentar contestar a través de 3 preguntas, ¿cierto? Que esto para fines metodológicos creo que lo hace más simple. La primera pregunta que se deben formular los ordenamientos es: ¿quién es el primer llamado a tutelar derechos fundamentales? Es decir, frente a una violación de derechos, ¿quién es el primer órgano que debe responder frente a esa violación? Y en ese sentido, ¿cierto? Nos lo podemos preguntar, el juez ordinario, el juez constitucional, la mayor parte de los ordenamientos que adoptaron estos mecanismos han resuelto que primero debe pronunciarse el juez ordinario. Y la idea detrás de esto es que el juez ordinario, ¿cierto?, conociendo de cualquier conflicto que esté dentro de su competencia y que envuelva la violación de derechos, sea quien brinde la protección necesaria. Y que estos mecanismos de justicia constitucional de derechos fundamentales, estos mecanismos específicos, operen única y exclusivamente cuando el juez ordinario no ha brindado la tutela necesaria. Por tanto, la justicia constitucional en la mayor parte de los sistemas funciona bajo una lógica de subsidiariedad. Es decir, la justicia constitucional funciona como un último recurso, un último mecanismo, un mecanismo de última ratio, y es el juez ordinario entonces el juez más a la mano a quien se le pide la protección de derechos. La segunda pregunta, bueno, ya sabemos entonces que en estos sistemas primero el juez ordinario, después el juez constitucional. Segundo, normalmente los ordenamientos que tienen mecanismos de protección de derechos específicos tienen más de un mecanismo, ¿cierto? Como pasa en el sistema nuestro: protección, amparo, habeas data, la acción antidiscriminación, en fin. ¿Cómo se ordenan estos mecanismos entre sí? Es decir, ¿cómo se articulan entre ellos? Y normalmente esto también se hace a través de siguiendo 2 lógicas. La misma lógica de subsidiariedad anterior, ¿cierto? Primero se agotan los mecanismos disponibles ante el juez ordinario y en último lugar el mecanismo ante la justicia constitucional, pero además se sigue una lógica de especialidad, es decir, si hay una vía, una acción, un mecanismo, un proceso especialmente concebido para determinadas situaciones, hay que utilizar ese primero y luego la vía constitucional, ¿cierto? La vía de este instrumento de la jurisdicción constitucional de la libertad. La tercera pregunta es, bueno, ¿cómo se coordinan ahora estos instrumentos de protección de derechos fundamentales, entre los que se cuentan estos mecanismos genéricos, con los otros remedios o instrumentos procesales de derecho ordinario que tutelan derechos subjetivos, derechos simplemente subjetivos? En otras palabras, ¿cómo coordinamos las acciones que pretenden proteger derechos fundamentales con las acciones o remedios de derecho ordinario? Esto en el entendido de que además hoy en día los derechos fundamentales los podemos proclamar, ¿cierto?, y extender y entender como parte de cualquier relación jurídica. Por tanto, es fácil que en un conflicto ordinario se pueda estirar un derecho fundamental, ¿cierto?, interpretativamente, dándole un sentido extensivo, ¿cierto?, y tratar de convertir conflictos ordinarios en conflictos constitucionales. Lo que se hace normalmente para diferenciar entre una cosa y otra son 2, de nuevo, lógica de la subsidiariedad: remedios ordinarios, derechos subjetivos comunes, ¿cierto?, no fundamentales, tienen que tratarse a través de las vías ordinarias, ¿cierto?, comunes, y en caso de que surja una violación de derechos, la justicia constitucional. Pero además, aquí entra la discusión sobre los parámetros, ¿cierto? En el caso de la discusión sobre remedios ordinarios, el parámetro que el juez va a aplicar va a ser primeramente la legalidad y eventualmente la constitucionalidad, pero los remedios de justicia constitucional lo que debe aplicarse eminentemente, ¿cierto?, son criterios o valoraciones constitucionales. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque nuestro sistema es tan extraño que funciona en una lógica completamente distinta. Nuestro sistema funciona primero bajo la lógica de que el recurso de protección no es de última o extrema ratio, sino que al revés, ¿cierto? Incluso se dice el recurso de protección es una posta de urgencia, es un remedio de emergencia, es casi una posta de primeros auxilios. Y usando estas analogías, lo que se quiere decir es que en definitiva el recurso de protección es el medio a la mano, el medio rápido, a través del cual se canalizan una serie de discusiones jurídicas. Muchas veces un conflicto parte a través de un recurso de protección y luego sigue en la vía ordinaria, lo que evidentemente implica una inversión de lo que ocurre en la mayor parte de los ordenamientos. En segundo lugar, nuestro sistema no se caracteriza por la subsidiariedad, sino que es todo lo contrario, el recurso de protección es autónomo. Es decir, se puede interponer, aunque existan vías especiales, la existencia de otros caminos no hace precluir,
¿cierto? La posibilidad de impetrar la protección. Al mismo tiempo, si existen distintos mecanismos de protección de derechos, en Chile en general, salvo algunas excepciones, los mecanismos de tutela de derechos fundamentales suelen ser alternativos. Es decir, frente a una violación puede haber más de una acción posible y normalmente es el actor quien libremente, en base a su estrategia procesal o a sus intereses, va a definir qué vía utiliza. Y eso entonces genera una suerte de competencia entre este mecanismo especial, que es el recurso de protección, y los otros mecanismos tutelares. Y además nos encontramos con que el recurso de protección, desde la perspectiva del parámetro, sobrevalora y le entrega un rol protagónico a la legalidad por sobre la constitucionalidad. Nosotros sabemos que este requisito que tiene el recurso de protección de que el acto o omisión ha de ser ilegal, la jurisprudencia lo entiende en el sentido más restringido posible. Y eso ha ayudado a empobrecer nuestra jurisprudencia de protección al punto de que en general la reflexión sobre derechos fundamentales es muy secundaria y lo verdaderamente importante en estos fallos es la reflexión sobre la legalidad ordinaria, es decir, la protección en la práctica ha sido convertida en un contencioso de mera legalidad. Y a propósito de lo que decía la profesora Leslie Sánchez, es interesante plantearse igual que la protección no es un problema menor, porque en los tiempos más tranquilos equivale a 3/4 de las materias de que conoce la Corte Suprema, y en los tiempos más intensos equivale alrededor del 98%. O sea que cuando nosotros nos planteamos, entre otras cosas, por ejemplo, el número de magistrados de la Corte Suprema, la parte de la saturación o de la sobrecarga de trabajo tiene que ver con esto, con que nuestro mecanismo de justicia constitucional de derechos fundamentales, el mecanismo central, está diseñado de modo tal que sirve para canalizar virtualmente cualquier tipo de conflicto, no tiene muchas barreras de entrada y además es muy conveniente de utilizar para la resolución de cualquier tipo de conflicto, ¿cierto? Hay una serie de estímulos o incentivos para utilizar la vía de la protección. Ahora, centrándonos en el instrumento y en la propuesta de la comisión experta, hay desde luego un avance, ¿cierto? Se saldan deudas que el instrumento actual tiene, como por ejemplo enriquecer, ¿cierto? Robustecer el catálogo de derechos, aclarar ciertas ambigüedades también, pero subsisten algunas indefiniciones. Por ejemplo, subsiste todavía el marcado protagonismo de la legalidad, ¿cierto? El instrumento actual, ¿cierto? Al igual que el propuesto, establece que la protección procede por actos o omisiones ilegales, de nuevo, o arbitrarias. En el caso de la protección medioambiental, además, la única hipótesis es la ilegalidad, y en el caso de esta protección por las prestaciones derivadas de derechos sociales, también el estándar son las prestaciones legales. Que evidentemente ahí se entiende, ¿cierto? Entendemos cuál es la idea y la discusión que hubo detrás, pero desde el punto de vista teórico no deja de llamar la atención que en una acción constitucional, en que el propósito de esa acción es la tutela de derechos, el parámetro principal sea la ley, ¿cierto? Y no el contenido de estos derechos en sí mismos. Como decía el profesor Zúñiga, hay como una doble exigencia de antijuridicidad aquí, que yo creo que es absolutamente aceptado ese diagnóstico. Desde el punto de vista de la técnica, además, creo que una precisión que es importante hacerle al instrumento y que no se realizó por vía de las enmiendas, es que el artículo 26 ampara todos los derechos del artículo 16, entre los que se incluye la libertad personal. Y por tanto, cabría preguntarse legítimamente si la libertad personal está amparada por el recurso de amparo del artículo 27 y también por la protección del artículo 26, si hay un solapamiento, hay una opción en caso de digamos, que el actor le corresponde elegir, en fin, una cosa de técnica, pero creo que es importante reparar en ella. Lo otro es que en la actual reglamentación del recurso de protección, las providencias que puede adoptar el tribunal competente son de dos tipos. Por un lado, aquellas tendientes a restablecer el imperio del derecho, es decir, aquellas orientadas más bien a subsanar desde el punto de vista del ordenamiento la ruptura, ¿cierto?, de la juridicidad, y aquellas derivadas, ¿cierto?, de esta idea de asegurar la debida protección del afectado, es decir, brindarle tutela subjetiva
al recurrente, ¿cierto? Al titular de derechos que ha sido afectado. La idea del aseguramiento del imperio del derecho se mantiene, pero el asegurar la debida protección del afectado se eliminó. Y esto genera, a lo menos, ¿cierto?, desde el punto de vista estético, una sensación de que la protección cada vez se parece más a un contencioso administrativo, ¿cierto?, más que a una protección o una vía tutelar de derechos fundamentales, que justamente está concebida en primer lugar para eso, para brindar tutela al afectado. Además, a propósito, en el inciso cuarto, ¿cierto?, se señala que el tribunal, antes de conocer la acción, podrá adoptar cualquier medida provisional urgente. Y aquí yo creo que pasan dos cosas. Bueno, uno, acá hay una propuesta de enmienda con la que estoy de acuerdo, digamos, que quiere cambiar el verbo conocer por resolver, ¿cierto? Porque es difícil que el tribunal se pronuncie antes de conocer. En realidad es que antes que resuelva la acción puede conceder medidas provisionales, pero además dice cualquier medida provisional, y en el artículo anterior, que es el 25, dice que los tribunales no podrán diseñar políticas públicas, ¿cierto? Ni a pretexto, ¿cierto?, de realizar los derechos fundamentales. Pero esa norma está en el artículo 25. El 26, inciso cuarto, a propósito de las medidas provisionales, dice que puede decretar todas las que estime pertinentes. Y por tanto, una interpretación a lo mejor forzada, ¿cierto?, o mañosa, si queremos decirle así, del tribunal podría decir, bueno, a la hora de resolver no puedo hacer esto, pero puedo decretar cualquier medida provisional que estime conveniente y por tanto torcer, ¿cierto?, esta restricción que ya sabemos que puede no resultar del todo eficaz, pero se puede torcer a través de esta vía. Sobre el punto quinto, aquí tendría que hacer otra ponencia para entrar en esta materia, así que solamente voy a decir que cuando el punto quinto dice que cuando la acción sea desestimada porque la Corte considere que el asunto es delato conocimiento o no tiene naturaleza cautelar, primero viene a zanjar de manera muy cuestionable un debate doctrinal en torno a si de verdad la acción de protección es de naturaleza cautelar. Yo creo que no. Y digamos, hay un debate también en la jurisprudencia sobre qué significa, qué alcances tiene considerar a la protección como cautelar, pero aquí el texto de la norma lo dice claramente. Dice que la acción de protección es cautelar y que esta acción puede ser rechazada si el tribunal considera que el asunto sometido a su conocimiento no es cautelar. Creo que este es un punto que merece una reflexión mayor, pero no hay enmiendas al respecto. A lo menos no en relación con este punto. Nosotros creemos, ¿cierto?, que la protección excede lo meramente cautelar, por decirlo de un modo conservador, ¿cierto?, un modo más tranquilo. Como última reflexión, y esto para cerrar, yo creo que en los debates constituyentes, ¿cierto?, en los debates que se han dado en el seno de los órganos que han deliberado respecto de las distintas propuestas de constitución, ha habido una excesiva atención al catálogo de derechos fundamentales, de una definición que desde luego es crucial, pero creo que esto ha implicado también dejar de lado o postergar las discusiones, los debates en torno a la forma, ¿cierto?, mediante la cual se les brinda tutela jurisdiccional a estos derechos, que creo yo es una discusión no menor. De hecho, esta materia cobra una importancia capital en la medida que los derechos, por muy bien discutidos y muy bien proclamados que queden en el texto constitucional, si son protegidos por instrumentos de tutela deficitarios o que dejan abiertos flancos, ¿cierto?, para su inoperatividad, finalmente pueden acabar convirtiendo estos derechos en poesía constitucional, como decía Alexis, ¿cierto? Y es allí donde creo yo, humildemente, ¿cierto?, que radica la importancia de esta discusión que quería traerles esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora me gustaría invitar a la profesora instructora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, Izaskun Linasásoro, quien es abogada y candidata a magíster también de la Universidad de Chile y de máster en London School of Economics.
y su ámbito de estudio principalmente se ha centrado en el derecho administrativo y derecho ambiental. Así que quería darte la bienvenida desde lejos y te paso la palabra. Muchas gracias, María Eugenia. Voy a compartir pantalla en un momento, pero quisiera agradecer la invitación y también partir de la base de que las dos presentaciones anteriores ya fueron una excelente antesala al resumen crítico que voy a tratar de hacer de las garantías de los derechos fundamentales asociados a la jurisdicción en el anteproyecto de la Comisión de Expertos y un poco las enmiendas que se están aprobando, porque si el proyecto anterior adolecía de un exceso quizás de garantías para muchos y quizás fue una de las razones por la que se rechazó finalmente, el proyecto actual, por el contrario, le faltan garantías modernas y caen en el mismo error o en la misma falla de nuestra Constitución actual que tiende a confundir garantías y derechos y a no tener un sistema coherente de derechos fundamentales y sus garantías asociadas, sino a mezclar ahí, como muy bien recién se explicó, y a tener este sistema que es bastante descoherente, tiende un poco a caer en la misma lógica. Voy a partir proyectando... no tengo facultades para compartir pantalla. Yo, no sé si está la gente... No, pero no importa, da lo mismo, no es relevante. Era solo para sistematizar un poquito. Evidentemente, y como se puede apreciar de la simple lectura del anteproyecto de la Comisión de Expertos, esta contiene una serie de garantías subjetivas frente a quien comparece ante tribunales, en particular garantías penales mínimas y ciertas garantías institucionales orgánicas que sustentan estas garantías subjetivas. Ahí se habló también de la gobernanza judicial y de la importancia del recurso de protección. Sin embargo, la mayoría de las garantías están precisamente en el artículo 16 que habla de los derechos fundamentales que consagra esta nueva Constitución. El artículo 16, número 5, reproduce el actual artículo 19, número 3, sobre la igual protección ante el ejercicio de los derechos, que se reputa contener la idea del derecho de acción, pero vamos a ver que lo consagra en el artículo siguiente en particular, o sea, recoge esta crítica que se le hace al artículo actual 19, número 3, para consagrar en un numeral específico el derecho de acceso a la justicia, más genérico en el artículo 19, número 6, que contiene la posibilidad formal de acceso ante los tribunales, pero interpretado también en la clave de Estado social que contiene este anteproyecto, estableciendo ciertas condiciones de justicia material, ciertos sistemas de gratuidad, servicios accesorios de acceso a la justicia, etc. Y por otra parte, el artículo 16, número 7, consagra ya derechamente el derecho a un debido proceso. Esta gran ausencia explícita que tenía nuestra Constitución establece las condiciones de los tribunales, es decir, la existencia de este juez natural, la racionalidad y la justicia, la regularidad formal en los procedimientos judiciales, específicamente que se resuelva dentro de un plazo razonable, y la necesidad de contar con sentencias motivadas, lo cual ya es una innovación de por sí de este anteproyecto. Y el artículo 16, número 8, consagra las garantías penales mínimas, tanto sustantivas como procedimentales. Aparecen constitucionalmente la presunción de inocencia y el non bis in idem, lo cual también fue un anhelo de alguna parte de la doctrina por cierto tiempo. Pero ya propiamente tal, hablando de las acciones constitucionales, como bien recién se señaló, el artículo 26 contiene el recurso de protección, el artículo 27 el recurso de amparo, el artículo 29 ya mantiene la fórmula de la responsabilidad por error judicial, sin embargo contiene esta pequeña innovación que puede ser muy menor, pero que en la práctica ha resultado sumamente relevante, que es que no queda supeditada esta declaración de la Corte Suprema de que el fallo sea injustificadamente erróneo o arbitrario. Ahora se limita a un error o arbitrariedad. Y por último tenemos el artículo del que poco se ha hablado
en estos foros, que es el artículo 184, que es este servicio de acceso a la justicia y la defensoría de las víctimas. Lo menciono porque va a ser relevante un poco para la crítica que voy a hacer en relación al sistema de garantía. Como bien recién se señaló, el artículo 26, que consagra este recurso de protección propuesto en el anteproyecto, amplía y detalla más el alcance del recurso de protección, abordando derechos específicos y estableciendo disposiciones detalladas sobre el procedimiento y las medidas que puedan tomarse. También incluye la posibilidad de presentar este recurso en relación a las prestaciones sociales, pero con esta referencia a que estén establecidas por la ley, como recién se explicó. En contraste, la regulación del recurso de protección actual es mucho más general en su alcance y no proporciona detalles tan específicos sobre el procedimiento y las garantías asociadas al ejercicio de esta garantía. Sin embargo, como bien se señaló, esta formulación actual del anteproyecto de la Comisión de Expertos mantiene la exclusión de algunos derechos, no solo de las prestaciones sociales, sino que limita en particular, por ejemplo, el recurso de protección en materia ambiental, que es probablemente uno de los que ha causado mayor controversia en la jurisprudencia contenciosa administrativa en los últimos años, y hace esta precisión respecto sobre si es que los fundamentos de la acción se trata de una acción que por su naturaleza es del autoconocimiento. La Corte debiese desestimar esta acción si considera que el asunto precisamente es del autoconocimiento o no tiene una naturaleza cautelar. Efectivamente, esto trata de solucionar un problema que tenemos en la actualidad con la transformación del recurso de protección en un contencioso administrativo genérico, en donde la Corte, efectivamente, las Cortes y la Corte Suprema en particular, pasan a conocer materias que son precisamente del autoconocimiento, que requieren periodos de prueba extensos, por ejemplo. Sin embargo, esto tampoco es que sea ajeno a nuestra situación jurídica vigente. La Corte tiene jurisprudencia ambivalente en este sentido en muchas ocasiones. Durante muchos años, de hecho, la Corte Suprema se abstuvo de conocer, por ejemplo, los recursos de protección en materia ambiental, precisamente desde la creación de los tribunales ambientales, entendiendo que la legislación había proporcionado una garantía adecuada, que era la consagración de este Tribunal Contencioso Administrativo Especial, y que por ende no iba a conocer el fondo de los asuntos relativos a los recursos de protección en materia ambiental. Sin embargo, en los últimos años se ha dado vuelta la chaqueta la propia Corte, entrando a conocer recursos de protección en materia ambiental, conociendo el fondo y determinando la legalidad o la ilegalidad de actos administrativos de contenido eminentemente ambiental y técnico que requieren precisamente un lato conocimiento. Entonces, no es una cuestión ajena a la discusión, y tampoco en el entendimiento de la jurisprudencia actual de la Corte Suprema, no creo que sea una solución para el problema que se está viendo detrás al momento de consagrar esta restricción al conocimiento del recurso de protección. Y en este sentido, probablemente una de las críticas más importantes que se le puede hacer al sistema de garantías en el anteproyecto de la Comisión de Expertos es precisamente la ausencia de los tribunales contenciosos administrativos. Esta ausencia, de hecho, plantea un desafío importante en la naturaleza, por la naturaleza y por el desarrollo que ha tenido en nuestro sistema jurídico el recurso de protección como este contencioso administrativo general, pero también plantea desafíos importantes en términos de accountability gubernamental, de protección de derechos individuales frente a la administración del Estado y todo el desarrollo sustantivo de derechos fundamentales que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos en torno a la relación de los ciudadanos y las ciudadanas frente a la administración del Estado. Los tribunales contenciosos administrativos como una garantía funcionan tanto como acceso a la justicia como equidad en los procesos. La ausencia de tribunales contenciosos administrativos efectivamente en nuestro sistema jurídico dificulta el acceso a la justicia para los ciudadanos y las ciudadanas y las partes afectadas por las decisiones administrativas. Sin un foro especializado y claro y
con la certeza necesaria frente a quién acudir frente a una posible vulneración de derechos fundamentales o ilegalidades o arbitrariedades por parte de la administración, dificulta el acceso a la justicia para los ciudadanos y las ciudadanas, y puede volverse en definitiva más complejo y menos accesible, sobre todo con esta expansión de los tribunales contenciosos administrativos que hemos tenido en los últimos años, teniendo tantos tribunales contenciosos administrativos especializados. Pero además, los tribunales contenciosos administrativos funcionan como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas frente a la administración, asegurando la equidad en el procedimiento. Los tribunales contenciosos administrativos están diseñados para tratar casos relacionados con decisiones administrativas que son sumamente complejas de manera eficiente y especializada, y su ausencia, en definitiva, podría mantener esta desigualdad que existe entre los ciudadanos al momento de enfrentar o de oponerse a ciertas decisiones administrativas que son altamente técnicas. Vuelvo al ejemplo de los tribunales ambientales porque me parece que es el mejor. Tenemos un tribunal ambiental de composición mixta en donde tenemos ministros científicos que no son abogados para conocer de estas materias expertas y así garantizar de cierta forma el acceso a la justicia de forma más equitativa para los ciudadanos y las ciudadanas que no tienen el acceso o disponibilidad de estos recursos de información y de tecnicismo. Pero, por ejemplo, en este sentido, no basta solo con tener tribunales contenciosos administrativos. Otra de las garantías esenciales que se estaban consagrando en el proyecto que se sometió a plebiscito y que finalmente se rechazó, eran los defensores y defensoras del pueblo, ¿cierto? Que es una figura esencial en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de los derechos colectivos. Su función principal en el derecho comparado radica precisamente en supervisar y garantizar que las instituciones gubernamentales y las autoridades administrativas actúen de acuerdo a la legalidad y respeten los derechos fundamentales de los individuos, y sin embargo, a pesar de su importancia y la importancia que se le dio en el proceso anterior y de la importancia internacional en el derecho comparado que han venido teniendo estas figuras, observamos precisamente una ausencia de ellos en nuestra propuesta de la Comisión de Expertos, a excepción de este Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, pero ya voy a ir en poquito. Los defensores del pueblo se han demostrado, o la doctrina comparada ha tratado de justificar su importancia, precisamente por los desafíos que nos plantea la realidad actual, por ejemplo, los cambios sociales y los desafíos emergentes. La sociedad va evolucionando constantemente, la digitalización, la globalización, incluso la inteligencia artificial, plantean cambios en la interacción entre los ciudadanos y las ciudadanas que necesitan de respuestas innovadoras y un intermediario que sea capaz de resolverlas. Otro ejemplo puede ser la protección de datos y la privacidad, y el ejemplo más paradigmático, vuelvo, pero puede ser por mi obsesión, es medio ambiente y, por ejemplo, el cambio climático. La emergencia climática, los desafíos medioambientales exigen una protección sólida de estos derechos colectivos y sin garantías específicas para abordar la degradación ambiental y el cambio climático. Es difícil garantizar la adecuada protección de estos derechos fundamentales que finalmente el día de hoy, y esta es la realidad, su defensa o la defensa de este derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación ha quedado radicada en ONGs que lamentablemente, y no lo podemos evitar, tienen también perspectivas políticas o agendas propias que dificultan también la protección de este derecho. Y por último, evidentemente, la protección colectiva de derechos que por posibles afectaciones que afecten a varios grupos o comunidades enteras, no solo a individuos, también se ve limitada por la no existencia de una garantía jurisdiccional específica para proteger este tipo de derechos.
como les adelantaba también, uno de las innovaciones que tiene esta propuesta constitucional es la consagración en el artículo 184 del Servicio de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas. En este caso, si bien desde la perspectiva de los avances en términos de garantías puede suponer un paso importante para garantizar la protección y el apoyo a las personas afectadas por delitos, la consagración únicamente de este Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas a nivel constitucional refleja una mirada sesgada de las intenciones que se tenían detrás de la consagración de este servicio en particular. Efectivamente, una garantía específica de acceso a la justicia debiese estar debidamente equilibrada entre la defensa judicial de las víctimas, pero también de los imputados y de las personas que puedan ser eventualmente afectadas por este tipo de procedimientos. Por lo tanto, ahí se ve una posible grave deficiencia del proyecto. Respecto de la orgánica jurisdiccional como garantía de los derechos fundamentales, creo que Leslie lo abordó ya magistralmente, además que pudo abordar en los motivos y en los fundamentos que se tuvo detrás y en la discusión interna. Ella misma lo dijo en su exposición, uno de los problemas una de las cuestiones que más resaltó en la discusión respecto del proyecto anterior que fue rechazado fue precisamente este cambio de nombre del Poder Judicial, el cambio en su organización y en su gobierno judicial. Ahora aparece esta idea de gobernanza y quizás uno de los grandes aspectos que faltaría concretizar quizás y que está entregado a la ley es la idea de este rediseño de la justicia vecinal, precisamente como garantía de acceso a la justicia, dado que se deja entregado a su avance legislativo. Sin embargo, es probablemente una de las garantías de acceso a la justicia más cercanas hoy en día en nuestro sistema jurídico actual. Respecto de las enmiendas, me gustaría llamar la atención respecto de dos relevantes. Primero, la idea de incluir la garantía de no repetición en concordancia respecto de la violación a derechos humanos y que tienen que ver con una reparación integral de las víctimas. Y por último, otra enmienda que tiene relevancia en este panel quizás, y que nos preocupa a la mayoría, puede ser esta idea de extender las garantías penales a las sanciones administrativas, cuestión que se discutió en un inicio, que se discutió en el procedimiento anterior, sin embargo ha sido tajantemente rechazada por la mayoría de la doctrina administrativista nacional, y que vuelve a resurgir de nuevo las enmiendas. Ahí hay que tener ojo con ese tipo de modificaciones. Eso, gracias. No se escucha María Eugenia. Ahora sí, repitamos los aplausos, por favor. Merecidos. Muchas gracias, ahora sí, Saskun. Queríamos ahora darle paso a nuestro último exponente, el profesor Ignacio Giuffré. Él es docente e investigador predoctoral de la Universidad Pompeu Fabra, máster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucional y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, máster in Global Role of Law y Constitutional Democracy de la Universidad di Génova y de la Universidad de Girona. No sé si se me quedó algo, algo más que decir, así que le doy la palabra, profesor. Bueno, buenas noches desde Barcelona. Ante todo, gracias María Eugenia, gracias a la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y muchas gracias a la colega y amiga Tania por la generosa invitación. Sinceramente me siento honrado de participar de un espacio de discusión
de un proceso como el chileno, que con sus luces y sombras está teniendo un lugar en el centro de todos los laboratorios académicos del mundo y que está, de nuevo, sin perjuicio de sus luces y sombras, resultando fascinante para muchos y muchas que nos dedicamos a pensar estos temas. Y una advertencia preliminar antes de comenzar tiene que ver con que, dado que no soy chileno, mi participación más bien tendrá que ver con hacer algunos comentarios desde un plano normativo y teórico, desde una línea de investigación que yo vengo trabajando desde hace algunos años, pero a esas reflexiones normativas o generales luego habría que darle un giro contextual que no quedará sino en manos de ustedes. Y mi presentación está dividida en 3 partes. En primer lugar, quiero argumentar que el modelo constitucional fuerte, particularmente una jurisdicción constitucional fuerte, que es el tema del panel al cual he sido invitado, se encuentra en jaque por 2 circunstancias. Por un lado, las objeciones a dicha institución y por otro lado, por el giro deliberativo de la democracia. En segundo lugar, presentaré algunas alternativas institucionales y respuestas teóricas que se inscriben en el denominado constitucionalismo deliberativo, dialógico, para matizar estas críticas al control de constitucionalidad a la luz del giro deliberativo en el plano de la democracia y el constitucionalismo. Y en la tercera y última etapa, aterrizaré tanto esas críticas que formulo en la primera parte como las propuestas que formulo en la segunda parte en un análisis, de nuevo, desde lejos, desde alguien que no es de Chile, del contexto de discusión actual y de las normas que se están discutiendo en el anteproyecto de la comisión experta. Entonces, en primer lugar, el objetivo es poner sobre la mesa que un constitucionalismo fuerte, que es el predominante a nivel global, hoy el 90% de los países del mundo aproximadamente cuentan con este modelo que se caracteriza por múltiples rasgos, pero a mí me interesa hoy destacar 2, o 3, es que la jurisdicción constitucional ejerce ese control de constitucionalidad. En segundo lugar, ella tiene la última palabra a la hora de ejercer ese control de constitucionalidad y a la vez, en tercer lugar, ese modelo se caracteriza porque el proceso de reforma es rígido, difícil, oneroso y contramayoritario. Ese modelo entonces se encuentra en jaque a partir de 2 circunstancias, sin perjuicio de que ha sido cuestionado desde sus orígenes en el momento fundacional en Estados Unidos. El control de constitucionalidad a partir de la obra de Bickel a mediados del siglo pasado comienza a ser cuestionada seriamente. Y esa objeción tiene que ver con la conocida objeción contramayoritaria, sobre la cual no me voy a extender, pero a esa objeción me interesa destacar que se han añadido muchas más, que muchas veces son pasadas por alto, o son reducidas las objeciones al constitucionalismo fuerte a la objeción contramayoritaria. Pero otra objeción muy importante tiene que ver con que el modelo constitucional fuerte, según se ha propuesto desde los Critical Legal Studies, como Mangabeira Unger, Tashnet, o incluso desde el feminismo, como McKinnon, es que este modelo tiende a la despolitización de los asuntos públicos, es decir, a la disociación por un lado entre la política y por el otro lado de la jurisdicción constitucional y los derechos, sobre la base de que el control de constitucionalidad es una tarea neutral, apolítica o exclusivamente técnica de interpretación jurídica. En tercer lugar, se ha criticado el carácter meramente sustancial o sustantivo del control de constitucionalidad, en el sentido de que solo está dirigido a el análisis del producto normativo,
más no a cómo la norma es sancionada en términos de inclusión y diálogo en el procedimiento de creación normativa. Otra de las críticas tiene que ver con el escaso valor epistémico, junto con el déficit de imparcialidad de las decisiones judiciales, en tanto no hay una efectiva paridad participativa de los grupos potencialmente afectados. A esta objeción se suma la de Waldron o de Bellamy, quizás dos de los críticos más prominentes que tenemos en la actualidad al control de constitucionalidad, atinente a el insulto, según la terminología de Waldron, a la regla democrática por excelencia, esto es la regla de toma de decisiones mediante la mayoría, o en términos de Bellamy, el hecho de que este modelo tiende a la dominación, en tanto no promueve la libertad entendida en términos republicanos como ausencia de interferencias. Esto es por un lado, puesto en jaque entonces este modelo por las objeciones al control judicial. Y por el otro lado, este modelo es cuestionado por el giro deliberativo que tiene lugar a partir de 1980 en la teoría de la democracia. Según esta teoría, entonces, ya la imparcialidad y la legitimidad de las decisiones no va a depender de un grupo experto que toma decisiones de manera aislada a la sociedad, sino del diálogo de esas personas a cargo de la decisión, precisamente con las personas potencialmente afectadas, sin perjuicio del potencial que tienen estas dos circunstancias para dar lugar a un mejor modelo constitucional, o un modelo constitucional más deliberativo, más dialógico, más democrático. De nuevo, estas dos circunstancias han sido rotundamente ignoradas, en el sentido de que, de nuevo, hoy a lo largo y ancho del mundo impera este modelo fuerte aproximadamente en un 90% de los países del mundo. Ahora bien, comenzando con la segunda etapa, contra esta tendencia que por cierto ha sido abonada por muchas teorías que, como las de Dworkin, conciben a la Constitución, a la jurisdicción constitucional como un foro de los principios, que garantiza su juez Hércules la única respuesta correcta, o a partir de la idea rawlsiana de la jurisdicción como ejemplar de la razón pública, es decir, como institución que razona mejor que el Congreso, o como Alexi, en términos de una institución que ejerce una representación argumentativa. Digo, a contraluz de esta tendencia, tanto institucional como teórica, tenemos ciertas novedades o ciertas formas alternativas de vincular los derechos con la jurisdicción constitucional. Un vínculo, entonces, que ya no es de necesariedad, sino de contingencia, en el sentido que los derechos no necesariamente se encuentran, para usar la terminología de Dworkin, en el sentido que los derechos, en tanto el Poder Judicial está aislado, tienen mayor probabilidad de ser mejor protegidos en el Tribunal Constitucional. Bueno, contra esa tendencia, entonces, tenemos ciertas experiencias tales como las de la New Commonwealth, que tienen lugar en Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Reino Unido, donde si bien hay ciertas leyes constitucionales o una constitución escrita y codificada, como en Canadá, y sin perjuicio de que esas leyes constitucionales o esa constitución es superior a la legislación ordinaria, el control de constitucionalidad que se ejerce en esos países no es de tipo fuerte, en el sentido que no es final, en el sentido de que, pese al poder de la Corte Constitucional de declarar la inconstitucionalidad o la incompatibilidad de una norma, el poder de decisión definitivo queda en manos del Parlamento, que puede o no ejercer, en el sentido que puede, en caso de que lo considere oportuno, responder a la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte.
estas reformas que han tenido lugar en los países mencionados entonces, a contracara de esa tendencia que yo describía en la primera parte, empiezan a recobrar el sentido de las objeciones a la jurisdicción constitucional, así como también la idea de deliberación como condición de imparcialidad y de legitimidad de las decisiones, en este caso judiciales. Estas experiencias entonces logran dar un paso más y ofrecer una nueva luz en la teoría y en las instituciones constitucionales vigentes. Entonces, retomando o dialogando un poco con la pregunta de Gonzalo, que es un poco en realidad la reformulación de la pregunta de Kelsen, ¿quién es el llamado a garantizar los derechos? Bueno, según el modelo de la New Commonwealth, el garante de los derechos ya no es una jurisdicción constitucional a solas, sino que se parte de la idea de que todos los poderes, mancomunadamente, colaborativamente, en diálogo, pueden contribuir a una mejor protección de los derechos fundamentales. Entonces ya no se habla de un único garante de la Constitución, sino de múltiples garantes de la supremacía constitucional y de los derechos en juego. De este modo, entonces, lo novedoso aquí es que deja de pensarse entonces el rol protagónico del Parlamento en términos de un atentado frente a los derechos, o como un menoscabo de las mayorías frente a las minorías. Lejos de pensarlo en esos términos, de nuevo, la interpretación imperante a nivel global, se piensa que todas las ramas de gobierno pueden, a partir de una división deliberativa de poderes como la que ofrece este modelo, contribuir a una mejor protección de los derechos constitucionales. Y junto a estas propuestas se unen muchas más que no solo han tenido lugar en estos países de la New Commonwealth, sino también en otros países, incluso en Latinoamérica. De hecho, la propuesta de el reenvío de la cláusula de salvedad, también llamado Notwithstanding Clause, tiene un antecedente remoto en la Constitución de Ecuador, otro en la Constitución en una constitución de Colombia de 1840, si no me equivoco, y en otra del mismo siglo de Venezuela. Entonces, digo, no son reformas lejanas de países con tradiciones muy lejas y lejos y diferentes a las nuestras, sino incluso muy cercanas. Y en ese sentido, recientemente, y en línea quizás con lo que planteaba Izaskun, la idea de reafirmar el rol de los ombudsman, es decir, de asegurar otros mecanismos para garantizar la supremacía de los derechos y que ese poder no resida únicamente en la Constitución, es destacable. Y a eso cabe sumar las instancias tales como los amicus curiae, las audiencias públicas, las acciones procesales con legitimación colectiva, las acciones ciudadanas de inconstitucionalidad. Muchas de estas experiencias han tenido lugar, por ejemplo, en Costa Rica, en Colombia, o incluso en la Corte Interamericana, donde se puede, creo, tomar nota al respecto de cómo considerar o recobrar el sentido de las objeciones a la jurisdicción constitucional y del giro deliberativo de la democracia. Pero para cerrar esta segunda etapa con una frase de Garbaum, y es que cuando se le puede responder a la jurisdicción constitucional, se abre un diálogo beneficioso entre el Parlamento y el Tribunal Constitucional que sustituye el monólogo judicial.
A partir de estas experiencias teóricas, institucionales, para cerrar entonces, ¿qué podemos decir del anteproyecto de constitución de la comisión experta? Por un lado, yo advierto algunas cláusulas que promueven cierto diálogo interinstitucional en el artículo 169, inciso A, por ejemplo, donde habilita a la Corte a pronunciarse no solo sobre las cuestiones sustanciales, esta famosa crítica, quizás planteada pioneramente por John Hart Ely, pero desarrollada luego por Habermas, en el sentido de que el control de constitucionalidad no debe fijarse solamente en las cuestiones sustanciales, sino también en las procedimentales atinentes al cumplimiento de las condiciones de diálogo e inclusión en el procedimiento de sanción de las normas. En términos de Ely, de lo contrario, tenemos un paternalismo judicial. Otro tanto advierto en la consulta de constitucionalidad que está prevista en el artículo 169, inciso C, y aquí entonces en diálogo quizás con el segundo panel del día de hoy, contra lo que planteaba Gastón Gómez, en el sentido que la consulta puede deslegitimar la Corte, y en el sentido igual de lo que planteaba Enrique Navarro, que se mostraba escéptico frente al papel consultivo de la Corte, y reivindicaba, en línea con esa tradición mayoritaria a nivel global, que la Corte debe tener un rol interpretativo y final de la Constitución. Bueno, yo creo que estas experiencias contempladas en el anteproyecto, en cambio, y en línea con las experiencias institucionales y con las teorías que mencionaba, pueden, sin deslegitimar a la Corte, promover un diálogo interesante acerca de cómo garantizar mejor nuestros derechos constitucionales. Y no solo cómo garantizarlos mejor, sino también cómo garantizarlos democráticamente. Y esto es importante porque si la decisión de la Corte reside si la decisión final sobre los derechos reside sobre la Corte, luego no hay mecanismos democráticos para revertirla, como sí ofrecen los mecanismos de la New Commonwealth. Si tenemos una Corte, en mi caso, yo estaría de contra de una Corte conservadora como la de Estados Unidos que prohíbe el aborto. ¿Qué posibilidades tenemos en el marco de un constitucionalismo fuerte de responder a esa decisión y revertir esa situación de injusticia? Bueno, el sistema judicial débil o dialógico nos permite que el Parlamento pueda responderle a esa Corte, y eso no significa que no tenga en cuenta sus argumentos. Puede decir, yo estoy de acuerdo con tales argumentos, sin embargo, disiento de tales otros. O si el Parlamento no tiene poder de respuesta, otra alternativa es que el procedimiento de reforma constitucional sea más sencillo. Sin embargo, contra estas posibilidades de diálogo, el artículo 170, inciso 1, dice de modo categórico que las resoluciones de la Corte no admiten prevenciones y contra ellas no procede reclamo alguno. Y el artículo 165, inciso 1, coincide en la misma línea de consagrar a la Corte Constitucional como la garante de la supremacía de la Constitución. De modo que estas dos cláusulas cierran toda posibilidad de diálogo democrático que, según estas experiencias teóricas e institucionales, pueden evitar la posibilidad de revertir situaciones de injusticia estructural o dramática. Con eso lo cierro y les agradezco de nuevo muchísimo por la invitación tan generosa. Muchas gracias, profesor. Bueno, ahora hemos estado dando una discusión que a mí me ha parecido súper prolífica respecto a todo lo que habla el profesor Ignacio de
un sustento teórico, pero no por eso menos práctico, respecto a como todo lo que han ido presentando nuestros expositores, tanto de la versión orgánica de la propuesta del nuevo proyecto constitucional, de la garantía de los derechos fundamentales, que mucho le gusta, que era el tema favorito del profesor, como dijo, y lo que mencionaba la profesora Izaskun respecto a la falta de tribunales contenciosos administrativos o del ombudsman o defensor del pueblo. Entonces ahora queríamos invitar a algunos, ya sea de los asistentes presenciales o virtuales, a hacer alguna pregunta. Entiendo que la profesora Tania. Sí, yo tengo en realidad algo que quisiera preguntar a todo el panel, y es que tiene que ver un poco con lo que han conversado cada uno de ustedes, y que también se comentó en el panel, en el segundo panel, relativo a esta cláusula de restricción de la protección y que los tribunales no podrían intervenir en políticas públicas. No recuerdo exactamente cómo dice, diseñar, no podrían intervenir en el diseño de las políticas públicas. Pero al mismo tiempo, eso es una de las novedades de la acción de protección, pero al mismo tiempo dice que le da la facultad, y quizás Gonzalo me ayuda con la frase exacta, pero de agrupar causas que tengan elementos comunes. Sí. Entonces, yo pensaba... he pensado dos cosas, y voy a aprovecharme de este ilustrado panel para ver qué piensan ustedes de esto, o si estoy muy perdida. Uno es que a mí me parece que esas dos cláusulas son contradictorias, pero que hay otro elemento que yo creo que está pasando un poco desapercibido, y es que cuando se habla de la Corte Suprema también se le otorga un rol que no tiene hasta ahora, que es el de garantizar los derechos fundamentales. Entonces yo ahí veo una competencia en configuración, y esto lo conecto con la teoría del litigio de reforma del estado de cosas inconstitucional. Porque sucede que es una teoría que es extraña, por lo menos a la nomenclatura de la argumentación de la Corte Suprema, pero no es extraña a la práctica de la Corte Suprema. Y hay una cosa bien interesante, y es que la teoría del estado de cosas inconstitucional, por lo menos la teoría colombiana, es la versión que yo conozco, dice que el diseño de la política pública le corresponde al Ejecutivo, y que el estado de cosas inconstitucional solamente el tribunal le indica al Ejecutivo: mira, aquí usted tiene que diseñar una política pública, usted diseñe. Entonces, a mí me parece que tratando de evitarlo, en realidad, tratando de evitar esta participación, en realidad, la propuesta del anteproyecto de la comisión experta la habilita. Y me gustaría saber qué piensa cada uno de los expositores desde su punto de vista de esta eventual habilitación o competencia, desde el punto de vista del profesor Giuffre, de las posibilidades de diálogo que eso implica, profesor Cortés, por supuesto, más bien del procesal constitucional técnico, y por supuesto la profesora Sánchez como artífice del proyecto, sí. Y la profesora Elena Sasoro también, porque la mayoría de estas materias tienen que ver con o de estados cosas inconstitucionales o de violaciones más colectivas, ¿cierto? Y que requieren diseños colectivos, tienen que ver con sus materias de investigación, como sería el caso del criterio Punchongaví. Así que eso. Sí. Una pequeña... Tienen un minuto cada uno para 20 segundos. Sí. No sé si seguimos el mismo orden de exposición o quieren... Me gustaría que era al final por lo mismo, por el hecho de que... Bien. Creo que tengo que decir un par de cosas. No sé quién quiere... Tú, Gonzalo. Ya. Parto yo. Gracias por la pregunta. Y gracias porque además esto me da la posibilidad de hablar desde mi área, digamos, desde mi esquinita, de algo que es interesante, porque justamente esta visión o esta postura, ¿cierto? Esta teoría del estado de cosas inconstitucional, la idea de las sentencias estructurales que, como tú decías, en Chile son extrañas en el lenguaje,
pero la Corte Suprema lo ha hecho, digamos, lo ha hecho, claro, con espada, muchas gracias, sí, lo ha hecho. Interesante porque además nosotros tenemos una pobreza que es muy fácil de detectar en la dogmática constitucional y que viene dada justamente porque la configuración de la justicia constitucional chilena, además de erradicar estas discusiones sobre derechos fundamentales en los tribunales ordinarios, radica la última palabra en esta tutela en la Corte Suprema, pero lo hace a través de un recurso procesal ordinario, que es la apelación. Es decir, a la Suprema, la tutela de derechos fundamentales llega por vía de apelación, un recurso en el que muchas veces la Corte basta con que diga, vistos, se confirma. Y hemos tenido ejemplos en los cuales la Corte Suprema ha dicho, vistos, se confirma, a dos sentencias que sostienen tesis que son incompatibles entre sí. Entonces, la falta de un mecanismo de orden procesal, hablando, insisto, desde mi área, genera esto de que los tribunales superiores chilenos, y especialmente la Corte Suprema, no hayan trazado criterios objetivos sobre el significado de los derechos. Y eso mismo ha permitido que de una manera cubierta, ¿cierto?, de una manera, en algunos casos, incluso saltándose la normativa que ella misma se ha dado, ¿cierto?, a través del autoacordado, resuelva situaciones con carácter general cuando en realidad se trata, ¿cierto?, de discusiones que se supone son puntuales, son caso a caso, son recursos individuales. Y a mí también me llama mucho la atención esta idea de que la Corte Suprema puede agrupar recursos de igual naturaleza, dice la norma. ¿Qué significa eso? ¿Aplicamos las normas de acumulación de autos o no? ¿O estamos hablando de recursos que tengan el mismo objeto? Procesalmente no sé qué significa, y yo creo que es muy difícil de descifrar. Y justamente a propósito de esta implementación y diseño de políticas públicas, yo creo que se ha dicho sobradamente, es una norma que en realidad, como decía Sebastián Soto, invita a la autocontención, ¿cierto? Invita al tribunal a aplicar el self-restraint y a no ser activista, ¿cierto? Pero en resumidas cuentas, de nuevo, siendo la Corte Suprema el órgano que tiene la última palabra, a lo menos en este diseño, es difícil, ¿cierto?, controlar eso. Cosa distinta sería, por ejemplo, que existiera un instrumento como el que en algún momento se discutió en el anterior proceso constituyente y que existe en otro ordenamiento, en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en última instancia respecto de la tutela que brinda la justicia ordinaria. Porque además la discusión que llega en ese caso al Tribunal Constitucional ya no es una discusión fáctica, no es la discusión de un caso puntual, normalmente lo que llega es la discusión jurídica, ¿cierto? Y en ordenamientos como el español o como el alemán, además llega una discusión jurídica que tiene trascendencia, que tiene impacto en el sistema constitucional. Entonces, a lo mejor la reestructuración de la justicia constitucional, su rediseño, a través de instrumentos de este tipo, podría ayudar a que, por un lado, no nos saltemos las reglas del juego y creemos de facto categorías que no existen, y por otro lado podamos proveer de este tipo de soluciones. O sea, un pronunciamiento objetivo es mucho más concordante con el carácter general, ¿cierto?, que tiene este tipo de detección del estado de cosas inconstitucional. Entonces yo creo que para poder darle una apropiada respuesta a este tipo de situaciones y a otras más, ¿cierto?, el sistema tiene que ser perfeccionado, porque así como está, tiene todavía, ¿cierto?, capacidades muy, muy limitadas. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Profesora Isaskun. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Tania, también por la pregunta. Yo creo que ahí ha dado en el clavo, un poco tratando de ver qué falencias tiene estructurales probablemente diseño de garantías en la Constitución, precisamente porque este artículo, el artículo 25, que habla de que la Corte en particular no podrá definir ni diseñar políticas públicas, es un artículo que es una reacción clara a los casos a las sentencias estructurales en materia de derechos humanos,
Y esto pareciera ser problemático en cuestiones como, por ejemplo, el caso que mencionó Tania de Quintero Puchuncaví, en donde efectivamente la Corte Suprema, conociendo un recurso de protección que presentaron un montón de personas respecto a un derecho colectivo, pero que lo tuvieron que modificar, y en definitiva un desastre lo que está ocurriendo en la zona. Suena grave en ese tipo de situaciones, pero en realidad lo ha hecho incluso respecto de derechos prestacionales, como puede ser la salud. O sea, precisamente los casos más graves que tiene implicancia en esta limitación que establece el artículo 25 son los relativos a la ley de financiamientos de medicamentos de alto costo, como los de la ley Ricarte Soto, en donde la particularidad de los casos es que a la Corte no le importa este límite. Este límite quedó explícito en el artículo 25, pero la Corte utiliza sus habilidades argumentativas para saltarse este tipo de restricciones. La misma Corte en todos y cada uno de estos casos, y también creo incluyendo en el Quintero Puchuncaví, ha señalado que con la dictación de estas medidas de política pública no está definiendo ni diseñando políticas públicas nacionales. Entonces, establecer este artículo, la verdad, a mí no me parece que vaya a restringir a ninguna Corte Suprema como la conocemos hoy en día. La reacción, de hecho, del presidente de la tercera sala, el ministro Sergio Muñoz, ha sido, bueno, si no les gusta, eliminen entonces el derecho fundamental a la salud. Así de simple. Entonces, en este sentido, de verdad, creo que si bien este artículo puede ser una reacción justa a esta preocupación que existe respecto del activismo judicial en materia de derechos fundamentales, particularmente de la tercera sala, no creo que sea una solución adecuada. Me parece que, por el contrario, la solución adecuada es el rediseño constitucional de las garantías asociadas a los derechos fundamentales, en particular aquellas que tienen que ver con los actos de la administración del Estado. Todos estos casos en que la Corte Suprema ha tenido que decir expresamente que no está definiendo ni diseñando políticas públicas son casos de contenciosos administrativos. Por eso le di también tanto énfasis, así que me parece muy interesante la pregunta de Tania a este respecto. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Profesor Ignacio. Sí, bueno, también súper agradecido por la pregunta. Me parece que abre una discusión fundamental, y esa discusión que abre el artículo 25 tiene de fondo el debate en torno a activismo versus deferencia judicial. Y en ese sentido yo suscribo los postulados de diversos profesores que se inscriben en esta misma tradición del constitucionalismo y la democracia. Y para dar un ejemplo, Tashnet se refiere al activismo y a la deferencia como categorías agotadas que debemos dejar de lado, frente entonces a políticas públicas controvertidas o en casos en los cuales la exigibilidad de los derechos sociales está en juego, ni asumir una posición activista que defina con carácter final, de nuevo, la política pública, ni a su vez una posición de autocontención o self-restraint, según la cual los tribunales deben abstenerse y asumir un rol pasivo para no ofender la división de poderes, el principio democrático o entrometerse en cuestiones políticas no justiciables. Entonces, a este respecto, Habermas, por ejemplo, dice de manera muy interesante que tenemos que dejar de pensar en estas dos categorías en términos abstractos, y más bien tenemos que pensar en estas cuestiones, en políticas públicas controvertidas, en atención a las condiciones de diálogo e inclusión. Entonces, si en el diseño de esas políticas públicas los sectores potencialmente afectados han sido excluidos, marginados, luego se justifica que el tribunal asuma un rol más activo. A la inversa,
sí, los sectores afectados han tenido un rol fundamental en el proceso del diseño de la política pública, se justifica entonces una deferencia. Pero entonces, a la luz de autores como estos, la deferencia o el activismo empieza a concebirse en términos de deferencia hacia la deliberación democrática o de activismo para promover la deliberación democrática cuando no la ha habido. Pero distinguir o usar esas categorías de deferencia implica distinguir en términos espaciales o competenciales. El Poder Legislativo tiene estas competencias, yo como tribunal no debo entrometerme. De nuevo, si uno concibe que la garantía de los derechos constitucionales está en manos no solo de la jurisdicción constitucional, sino también del Parlamento y la sociedad, el Poder Judicial puede asumir un rol muy activo en identificar los derechos vulnerados y en exhortar, como lo señalaba Tania, mediante las declaraciones de estado de cosas inconstitucional, a las autoridades obligadas para que se hagan cargo. Y doy un solo ejemplo. En Argentina, en el caso Badaro, la Corte advierte que el índice de las jubilaciones no respetaban los derechos sociales básicos. Y exhorta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a que reactualicen el índice de las jubilaciones porque estaban muy bajas y estaban violando los derechos. Entonces asume una posición súper activa la Corte, pero a la vez no diseña la política pública, sino que se muestra deferente para que la diseñe el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Luego de varios años, ni la Corte ni el Ejecutivo rediseñan el índice de actualización de las jubilaciones. ¿Qué sucede entonces? La Corte emite ya una segunda decisión con una autoridad mucho más fuerte, es decir, fijando ella el índice de actualización de las jubilaciones, respetando las jubilaciones. Entonces creo que ahí tenemos entonces, a partir de esos mecanismos, como los que mencionaba acá, Tania, o estas sentencias, creo que el diálogo en definitiva puede ofrecer una pauta para superar estas categorías agotadas a la hora de pensar el diseño de las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora quería preguntarle al profesor Camel si quiere hablar antes o después del... No, era una pregunta. Ay. Para darle el cierre a la profesora Leslie. Sí. No, a propósito de lo que decía Ignacio, le encuentro la razón. El tema del activismo. El tema del activismo y se trasluce lo que dices tú. Es un problema político, ¿no? Precisamente claro. Schnett, Bellamy, todos los que hablan precisamente de sacar dentro de la toma de decisión los tribunales cuando hay decisiones de carácter democrático. Por lo tanto, mi pregunta, te la hago a ti, Ignacio, o a Gonzalo, o quiera responder. ¿El activismo judicial finalmente fortalece al Poder Judicial o lo debilita? Porque en una instancia, si hacen activismo, ¿cierto? El juez Muñoz, en la tercera sala, él entiende que está fortaleciendo a la Corte Suprema, ¿cierto? Una especie de todopoderosa Corte Suprema. O finalmente la está debilitando, dentro del contexto de lo que es el funcionamiento de un Estado social y democrático de derecho. Esa es mi pregunta y yo creo que subyace un problema político. Vale, muchas gracias a todas y a todos por sus presentaciones, y yo creo que el tema del activismo judicial, que lo han planteado en diversos niveles, es interesante. Dos prevenciones respecto a esto, más que nada, primero un comentario general. Se habla de activismo judicial de derechos sociales, solo derechos sociales, pero siempre se echa de menos reflexión al activismo judicial en otro tipo de derechos. Doy un ejemplo: cuando se envía a las policías a desalojar terrenos, se obliga a la autoridad política, quien es mandatada por la Constitución, a resguardar y conservar el orden público, a que cumpla una determinada función, y ahí la Corte lo que está haciendo es supliendo la autoridad política, en este caso el Ministerio del Interior, delegados presidenciales,
antes eran los intendentes, gobernadores, etcétera, para que den eficacia el derecho. Entonces ahí tenemos un eufemismo, porque para algunas cosas nos molesta ese activismo, pero para otro tipo de situaciones no nos molesta ese activismo, en el sentido de que el fenómeno es el mismo, una ausencia, omisión o incapacidad de parte de la autoridad política u administrativa de tomar una decisión. Entonces, yo siempre lo planteo esto porque se nos olvida y siempre pensamos en el tema de derechos sociales, el tema de los medicamentos de alto costo, etc. Y el segundo comentario, que yo estoy muy de acuerdo con lo que planteó Ignacio cuando él relataba el caso argentino, respecto al activismo, a cómo los jueces fueron aumentando de grado en sus decisiones. O sea, y de una u otra forma haciéndose cargo de que el sistema político no fue resolviendo adecuadamente necesidades que lo plantea la Corte, que lo plantea la ciudadanía y que lo plantea el sistema político. Entonces también hay un tema muy interesante de resolver que tiene que ver esta gradualidad o proporcionalidad que pudiésemos considerar en plantear eso. Otra cosa muy distinta es que se plantee todo de inmediato en un primer caso, etcétera. Pero en el caso chileno, que es el que más se demanda, sobre todo en materia de protección de la salud, llevamos del 2008 esta situación. O sea, han pasado, no sé, ¿cuánto? ¿17 años? 15 años por lo menos de el 2010. Entonces también hay que hacerse cargo de esto. Se han presentado quizás cuántos proyectos de reforma a la ISAPRE en 3 o 4 gobiernos distintos. Entonces, o sea, el tema del activismo judicial yo lo entiendo en esa medida como una acción de última ratio, también como una forma de fortalecer la división de poderes, pero también entender la satisfacción de derecho. Otra cosa es que se abunde, se abuse, pero eso ya es un problema de tensión y equilibrio entre uno y otro. Y para la profesora Sánchez, el tema de la independencia del Poder Judicial y de los jueces, yo creo que eso es clave. O sea, una estructura tan de esa mano, como yo no tengo ningún compromiso con la Corte Suprema, puedo decir estas cosas sin ningún problema. Efectivamente, claro, se preocupa la Corte Suprema desde la independencia deontológica como corporativista, pero no se preocupa de la función jurisdiccional en sentido estricto, de jueces que dependen de estos besamanos para poder ascender y que además dependen de otros besamanos, que son los besamanos políticos, de autoridades políticas, que no pueden, que ven su carrera judicial, digamos, taponeada de alguna otra forma. Yo creo que es un tema que se echa mucho menos, la independencia entre los propios jueces. Yo creo que hay un tema que está al de. Muchas gracias. ¿Le preguntaste a Ignacio luego? ¿Quieres que te pregunte yo? Sí, o vamos con la profesora que la habíamos dejado pendiente igual, no sé cómo prefiere usted. No, pero si quieren yo cierro. Como usted prefiera, dígame. Sí, ya. Termina, no. Ya. ¿Yo primero entonces? Ya. ¿O va Ignacio igual? No, sí, en orden. Vamos en exposición. Orden. Ya, entonces la pregunta de Camel, si fortalece o debilita a los tribunales el activismo judicial. Es una pregunta compleja y capciosa, ¿cierto? Porque claro, como planteas tú, cuando el órgano jurisdiccional se arroga una competencia que se supone, ¿cierto?, dentro del diseño del trazado original de competencia no es suya y se le atribuye, desde luego está robusteciendo su propia esfera de decisión, ¿cierto?, su propia área de competencia, una decisión que está extramuros de su ámbito original de competencias, pasa entonces por atracción, ¿cierto?, a formar parte de ella. Pero efectivamente, y sobre todo en el ámbito de los derechos sociales, y ahí yo tomo también lo que dice Sebastián, yo creo que la complicación en el caso de los derechos sociales es que no es que estemos frente a la discusión de si la prestación debe otorgarse en términos de sí o no, sino que los derechos sociales suponen un cumplimiento que es gradual, ¿cierto? Un cumplimiento que en muchos casos requiere la ponderación de elementos que son extrajurídicos, como la disponibilidad presupuestaria, ¿cierto? Mucho escuchamos de eso a propósito de la discusión de la responsabilidad fiscal, pero la gracia o lo importante de que el alcance de los derechos sociales sea definido por el legislador, justamente tiene que ver con eso, ¿cierto? Con que la decisión en torno al grado de cumplimiento o al grado de satisfacción que las prestaciones definidas van a tener, ¿cierto?, en relación al derecho,
han sido adoptadas en un proceso que es deliberativo, que es democrático y que no fue decidida por un panel de jueces que no tiene, ¿cierto?, ninguna legitimidad democrática. Entonces, claro, a primera vista puede parecer, creo yo, que arrogarse estas competencias fortalece al órgano, pero finalmente debilita también el significado mismo de los derechos y debilita además esta deliberación que en el caso de estos derechos, sobre todo en un país como el nuestro, en el que recién estamos sentándonos a tener la discusión sobre los alcances de esta cobertura, ¿cierto? Y si merecen una protección constitucional reforzada o no, creo que se hace en este caso mucho más importante que la discusión no se dé en los tribunales, sino que se dé en el legislativo. Esa es mi posición. Muchas gracias, profesor. Profesor Ignacio. Bueno, muy brevemente, pero también me parece fundamental la intervención y la pregunta planteada. En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con que el activismo es una cuestión política. Y esto es importante dejarlo en claro porque muchas veces a la hora de pensar el rol de los tribunales, la teoría se ha preocupado por qué se decide, es decir, por el contenido de la decisión, que respete la teoría de la justicia, que respete los derechos, pero muchas veces se ha pasado por alto las cuestiones ligadas a cómo se decide y a quién decide. Es decir, las cuestiones políticas, institucionales, procedimentales o autoritativas. Entonces, en línea con lo que planteaba en mi comentario anterior, yo creo que frente a este debate, estas dos categorías, activismo, deferencia, ya están agotadas y conducen a un callejón sin salida. Y el desafío entonces ya no es pensar a una juez redentora que nos garantice la supremacía de la Constitución y de los derechos, sino pensar en una corte que tenga un rol muy, muy activo en el fortalecimiento, no de ella misma para garantizar los derechos, sino en fortalecer la deliberación democrática, en el sentido de cómo la Corte puede llamar la atención sobre injusticias estructurales y exhortar a las autoridades obligadas a que asuman el rol que la Constitución les asigna en la garantía de los derechos a la hora de diseñar esas políticas públicas. Y obviamente que luego de que las autoridades obligadas no asuman el rol que les corresponde, luego el proceso ya en una nueva instancia justifica que la Corte tenga un rol mucho más activo que el manifestado en el proceso anterior. Y tenemos en tal sentido múltiples ejemplos, como los de desplazamiento forzoso en la Corte colombiana, donde va monitoreando constantemente a través de múltiples sentencias cómo se garantiza el derecho a una vivienda digna, o múltiples casos también en la Corte sudafricana, donde Grootboom, Olivia Road, donde la Corte entonces de nuevo va asumiendo un rol más importante en la toma de decisión a la hora de detallar la política pública, en la medida que las autoridades obligadas no asuman el rol que les pertenece. En fin, lo dejaría ahí y gracias de nuevo. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, para cerrar. Gracias. Y para concluir con lo dicho hasta el momento sobre las preguntas planteadas y las que luego surgieron, en mi opinión, parto de la premisa de que este es un elemento político. Y al ser un elemento político, creo que trasciende incluso las propuestas constitucionales o las soluciones técnico-jurídicas. Porque, en mi opinión, llegar a este estadio tiene que ver con el hecho de que si bien la clase política ha declarado por muerta, digamos, la Constitución de 1980, a mí me parece que en realidad lo que ocurre en términos ya más, insisto, técnicos jurídicos, es la superación del texto. Y eso ha provocado, no solo en el Poder Judicial, sino que en otros órganos, el querer ir más allá de lo que ella buena o malamente señala.
y particularmente en materia proteccional. Y por lo tanto se ha generado, siento yo, una competencia entre poderes de quién es más garantista, digamos, y protege de mejor manera a la ciudadanía, atendido a que este texto no lo hace. Entonces, ¿cómo interpreto yo y llevo las cosas más allá del estándar, digamos, de los marcos del Estado de Derecho, con la lógica de estoy haciendo justicia social? Y yo creo que eso no se va a resolver, lamentablemente, ni con este texto, porque está superado, probablemente por un futuro, así como va la cosa, parece que tampoco, no solo porque no se pudiese aprobar, sino porque quizás de aprobarse se aprobaría con, creo yo, con una adhesión un tanto suspicaz del mismo, y eso también le quita o le resta mérito en tanto a la calidad normativa del mismo. Y nos va a dejar en un mismo conflicto, digamos, jurídico-político en el que estamos hoy día. También haría una precisión en el caso nacional. Yo creo que se utiliza el concepto que se ha estudiado doctrinalmente como activismo judicial, pero en el caso chileno creo yo que todos se están refiriendo más bien a la intromisión de cierta sentencia respecto del gasto fiscal. Yo creo que más allá de la sentencia en sí misma, la materia que se esté fallando es cómo esto impacta en el presupuesto del Estado y por qué entonces no queremos que el dinero se gaste por esa vía en el fondo, ¿no? Más que el diseño, porque en mi opinión malamente una sentencia puede diseñar una política pública. Podría, podría en el caso Quintero Puchuncaví sugerir 10 o 12 medidas de algo, pero tampoco califica como política pública porque no es algo que se va a universalizar ni se va a aplicar en todo el territorio de la República. En consecuencia, insisto que me parece más que la preocupación nacional tiende, y sobre todo los sectores conservadores, hacia cuánto dinero el Estado destina a través de estos días que no debiera, comillas, destinarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Creo yo. Insisto que tendría que ver con una alta legitimidad, un nuevo texto constitucional donde todos quisiéramos actuar dentro de la esfera de nuestras competencias y atribuciones, básicamente, ¿cierto? Tendría que partir por ahí. Pero como no ocurre, y pareciera que no va a ocurrir, es por eso que, sobre todo, la vereda, digamos, al frente, lo digo porque como yo estoy involucrada en el proceso, por eso lo digo así, para no hacerme parte de ese argumento, fue establecer normas o preceptos constitucionales específicos en la materia. Como gran solución al problema, siendo que, ya lo han dicho acá otros, los colegas que compartimos este panel, no va a ocurrir, pero... Y es por eso que entonces ponemos principios muy particulares en el capítulo perjudicial, ponemos también normas prohibitivas de no se crearán políticas públicas, y llegamos a la situación más aberrante, creo yo, las enmiendas ingresadas en el Consejo sobre sancionar al juez que se salga, digamos, del marco de su actuar, con una sanción más política que la acusación constitucional. Entonces, si ya este fenómeno es de una naturaleza esa política, lo va a llevar a un escenario más político aún y va a poner en manos del legislador definir quién es un buen o mal juez en el fondo. Y si su fallo, del cual debiera gozar de independencia, facultad, etcétera, etcétera, se va a revisar ya no desde una perspectiva de análisis crítico de la jurisprudencia, sino análisis político de qué es lo que usted habla a través de su fallo. Entonces, me parece tremendamente preocupante. Y es coherente porque en la predominante proyecto, antes de esta enmienda, se había señalado que la acusación constitucional para los tribunales superiores de justicia procedía, excepto respecto al mérito de sus resoluciones. Entonces, incluso es como un retroceso bien poco claro de qué es lo que va a ocurrir de aprobarse, por ejemplo, en las normas. Y todo esto creo yo que le va restando fuerza normativa a un texto que ya tiene un origen, me refiero al anteproyecto actual, que ya es tremendamente debatido la forma en que se está redactando, el origen de los mismos, las fuerzas políticas que llegaron, en fin. Entonces, pareciera que aquí estamos frente a un escenario bien opaco y no veo tantas soluciones más que una solución de carácter institucional, más bien de un compromiso político, de transversal, de querer también estar dentro del marco de una democracia constitucional y un Estado de Derecho fuerte y robusto. Y creo que a rato eso en nuestro país lo estamos pasando por estas crisis oscilantes pendulares.
Yo creo que este era el espacio para canalizar, este era una válvula de escape para aquello, pero creo que ha ido perdiendo su fuerza. Me parece que es más bien un acuerdo más transversal en términos de políticos institucionales, de querer reordenarnos y volver a una cierta senda. Y creo que eso pasa por acuerdos nacionales de liderazgos políticos que hoy día quizás no están del todo presentes. Muchas gracias, profesora. Con esa cerrada magistral vamos a cerrar también esta jornada, es el primer día de esta jornada. Agradecemos mucho a los que estuvieron conectados y a los invitados que vinieron presencialmente y a los profesores expositores. Y a René por la coordinación. Muchas gracias a todos. Gracias. Y todas.